lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I got to be the good baby. Bueno, bienvenidos nuevamente a aquellos que se van sumando, que se están acomodando por allí en el living de su casa. Me encanta imaginar que hay del otro lado, ¿no? Es una cocina, por ahí todos preparando alguna comidita o a lo mejor almorzando, iba a decir, no, cenando algo de lo que quedó de las fiestas patrias, ¿por qué no? Bueno, tengo un invitadazo en esta oportunidad acá en Semanario, de estar hablando de Tito Dómina, historiador, y con él nos vamos a despansar hablando de lo que habría sido el 25 de mayo, de lo que habría sucedido, porque nos llegan tantas historias como historiadores hay también, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo Muy andás? bien, gracias, Cruz, un gusto Bienvenido. estar acá contigo. Sí, 213 años. 213 Que años. parece mucho, pero yo suelo decir, somos una nación joven. Sí, claro. O sea, si vos te comparás, qué sé yo, con los países europeos y todo eso. Es cierto. Y bueno, Sí. estamos dando nuestros primeros pasos, esperemos que mejoremos. Claro que sí, ojalá lo Sí, imploramos todos. ¿Te claro. gusta cómo se cuenta la historia actualmente, sobre todo en los colegios? Yo soy de una generación, por supuesto, vos sos muy, muy joven. No tanto. Pero cuando nosotros íbamos a la escuela, nos presentaban estos eventos históricos, yo diría de un modo, si se quiere, ingenuo, muy naif, digamos. Sí, claro. La imagen, vamos al grano, el 25 de mayo, era el óleo pintado en 1938, donde están las damas con los peinetones, el paraguas. Esa es la imagen que uno, y después cuando uno comprueba cómo fueron realmente las cosas, dice, esto no tiene nada que ver. De naif no tuvo nada. Exacto. No sé si da Cruz para decir fue una revolución en el ¿Fue sentido. una verdadera revolución la del 25? Claro, está bueno como plantearlo así porque lo fue en el sentido de que cambió de manos el poder. El poder lo ejercía a cara de perro, como era en esa época el virrey, que se llamaba Cisneros. Pero cambió de manos porque pasó a una junta elegida o designada en el Cabildo de Buenos Aires. O sea, desde ese punto de vista, un cambio rotundo. Sí. Pero cambio a medias porque en realidad esta gente que se hace cargo, la Junta, ¿no es cierto?, Saavedra, todos esos, siguieron actuando en nombre del rey, de Fernando VII. No es que lo desconocieron. Como se diría hoy, no le bajaron la persiana. Bien, pero fue un proceso, ¿no? ¿Tendría que haberse dado así? Yo creo que no se daban las condiciones. No en vano esta gente, hay muchos motivos para explicar el delay con el 9 de julio de 1816, porque algunos te dicen, ¿por qué no lo hicieron de una? ¿Por qué ahí nomás no declararon la independencia? Bueno, empecemos por decir que esta decisión se toma de apartarlo al virrey y nombrar una junta en Buenos Aires, que era apenas la capital del virreinato. Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba, Cruz, 4 países actuales. Además, nuestra Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, claro, que se llamaba Alto Perú. Sí. Imagínate esa inmensidad. Claro. Entonces, sí, los tipos deben haber dicho, hay que ver si el resto está de acuerdo con Exacto. esto, que fue, que fue si se quiere, una movida palaciega, porque todo pasó ahí en el Cabildo, no hubo enfrentamientos ese día, después va a haber una guerra, pero ese día no. Entonces yo creo que eso fue lo que demoró, y bueno, el proceso que siguió fue muy complejo, ambiguo. Esto que te decía de que los tipos juran lealtad a Fernando VII, cualquiera puede preguntar, bueno, ¿qué tiene malo y por qué? Bueno, lo que pasa es que ese rey en ese momento de la Casa de Borbón estaba impedido de reinar porque otro personaje, Napoleón Bonaparte, había invadido España y lo había apartado del reino y coronó a su hermano José. Entonces es como que era un momento que los patriotas acá dijeron, ahora nunca. Porque es el momento, claro. Claro, la era el cefalía. Momento. Decir, bueno, el rey no puede reinar. Por eso Castelli, Juan José Castelli, que se le llama el orador de la revolución, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que ese fue el momento decisivo, ¿no?, donde se debate
qué hacer frente a esta cefalía. Castelli es el que dice, estando el rey impedido de reinar, el poder, la soberanía vuelve al pueblo y es el pueblo quien tiene que decidir. Una postura bien fundada, ¿no? El tipo era un peso pesado. Pero los monárquicos estaban viendo a ver cómo podían hacer para zafar de eso. Vuelve al pueblo, o volvía al pueblo en ese momento el poderío. Y en ese momento, ¿quiénes se atribuyeron o quiénes se atribuían hacerlo en nombre del pueblo, ¿no? Claro, está muy bueno eso que planteas. ¿Por qué, Cruz? Porque uno dice pueblo y tiene imágenes más recientes de manifestaciones populares. Sí. No era así, digamos. Por empezar, ese cabildo abierto, que es el que toma la decisión del 22 de mayo de apartar a Cisneros y nombrar en su lugar una junta, los concurrentes solo eran los invitados vecinos. Entonces vos decís, bueno, todo el mundo, no. Era una categoría una esa, chapa, la de vecino. Totalmente una chapa para una élite. Tenías que reunir varios requisitos. Entonces, fíjate que ese día se cursan 450 invitaciones. En una ciudad que debe tener tenido Buenos Aires alrededor de 50.000, ponele. De los 450 solo acuden 250. Ahí da para imaginar qué pasó y por qué algunos no llegaron. ¿Hay quienes no adherían o no llegaron porque eran distancias enormes? Eran curiosamente, no, porque eran todos de ahí de la zona. Ah, entonces porque no adherían a lo que se estaba por hacer entonces, ¿no? Curiosamente, fíjate cómo uno va viendo cosas, ¿no? La mayoría de los que faltan son partidarios del rey, o sea, de los monárquicos. Bien. ¿Y qué pasaba? Y a lo mejor no llegaron porque en la plaza tuvieron problemas para entrar, porque estaba French y Beruti. ¿Viste, Cruz, que a French y Beruti, con la Legión Infernal, a French y Beruti se los tienen esos libros que yo te decía, esa bibliografía escolar de antes, sí, claro, como unos amables repartidores de cinta? ¿Me permite, sí, Cruz, que le ponga esta escarapela? Sí, sí. Que ni siquiera está comprobado que fueran celestes y blancas. Hay distintas versiones acerca de qué, y sobre todo del propósito de esa cintillo, que dicen que era para identificar a los propios de los otros por si se armaba la revuelta, porque todo estaba así. O sea, es que somos jorobados de toda la vida nosotros, ¿eh? Y las cosas eran así, cuando está el poder de por medio, sí, es así, no es amable, generoso. No, es complejo, porque mientras en la plaza pasaba esto, digamos, en el interior del cabildo había que tomar la decisión, y ni hablar, Cruz, cuando el cabildo, después que gana la votación el 22 de mayo, el grupo patriota, el núcleo ese que se reunía en la jabonería de Vieites, ¿no es cierto? Vos te debes acordar, Belgrano, Castelli, Fren, Beruti, los hermanos Rodríguez Peña, Paso, bueno, Vieites, toda esa gente. Cuando ganan la votación, dejan que el cabildo, o delegan en el cabildo, designar la junta. Esto fue el 22. El 23, la junta no aparece y empieza a correr la versión, el rumor, en los cafetines que rodean la plaza, de que habría una junta presidida por Cisneros. Los tipos se volvieron locos, porque esto es una burla. Pero no lo estamos echando. Claro, lo estamos rajando y va a presidir la junta. Y efectivamente el 24... Se confirman estos temores porque aparecen los nombres, y el presidente de la Junta, que reemplaza a Cisneros, es el mismísimo Cisneros. Parece una broma. Y para, digamos, conformarlos a estos díscolos, digamos, a esta gente, de los 4 vocales le dan 2, Saavedra y Castelli. Y los otros 2 españoles incondicionales del virrey. Entonces el virrey quedaba presidente de la Junta y en mayoría. Era una joda. Entonces se armó feo, y el 25, ahí sí, ya van con otra predisposición a exigirle al cabildo que designe otra junta, y por las dudas, para que no le vuelvan a hacer lo mismo, estos son los nombres, le pasaron el papelito. Y después, al final de unas horas de alta tensión, se confirma y sale el vocero a decir: presidente Saavedra, secretarios Moreno y Paso, vocales Belgrano y Castelli, los primos, eran primos todos, Larrea, Mateu, Alberti, el cura, y Ascuénaga, los 9 titulares. Se anunció, y se anunció también al pueblo, al ciudadano, el que estaba ahí. Dicen que no había mucha gente. Un par de los que estaban. Esto fue a última hora, claro, de la noche, y ya no se sabe si había tanta gente, porque volvemos a ese tema del óleo
de las damas, por ejemplo. Y no sé si había damas, por lo menos de alta sociedad como las que se ven en ese óleo, porque la mujer estaba excluida de estas cuestiones. Y tampoco se sabe a ciencia cierta si efectivamente llovía Exacto. o no. ¿Qué pasó con el tiempo esa noche, esa madrugada? No se sabe, Tampoco lo ¿no? sabemos. Son conjeturas. Y tampoco, en caso que hubiera llovido, si había tantos paraguas, porque el paraguas era un artículo de lujo. Sí, No claro. era, la perrada No no lo tenía todo el mundo. No, Sí. para nada. Tito, ¿qué participación tuvo Córdoba? Vos sabés que está muy lindo esto que dices, porque uno se pregunta cuántos cordobeses hubo, Sí, por claro. ejemplo. Porque era Exacto. el Cabildo de Buenos Aires, vecinos de Buenos Aires, Sí. no era una instancia federal, Sí, por sí. decir. Hay uno que uno rascando aparece, y muy importante en su rol, que después va a ser un personaje de alto protagonismo en Córdoba, que se llama Juan Bautista Bustos, Bien, claro. quien fue gobernador después, Sí. 20 años después, o 10 años después, ya estaba en Buenos Aires porque él en 1805 se traslada a Buenos Aires, ya era un militar de carrera, era el segundo comandante del cuerpo de arribeños y muy cercano a Saavedra, la figura importante, el peso pesado de ese momento. Y Juan Bautista Bustos participa de todas estas instancias y está su firma alambicada, la que conocemos, en el acta del 22 de mayo, cuando vota junto con el resto de los patriotas a favor de la destitución del virrey. Era un O sea, cordobés lo tenemos- aporteñado entonces. Bueno, después va a volver a su... Él era de los arribeños porque los arribeños eran por las provincias de arriba, los regimientos que se forman después de las invasiones inglesas. Y el cordobés sí, que fue después realmente, tuvo un alto perfil, llega después, que se llama Gregorio Funes, el deán Funes. El deán Funes fue la figura cordobesa más, digamos, presente en los acontecimientos de ese tiempo, muy cercano también a Saavedra, igual que Bustos. Pero el único cordobés, el 25 de mayo que tenemos la certeza que estuvo presente, fue Bustos. Fue Bustos. ¿Se sabe cuál era la situación económica en aquellos tiempos? La política la venimos repasando, ¿no? Qué lindo, sí, claro, porque estaba vigente el monopolio español, un poquito más, digamos, flexible, porque protestaban mucho y daba lugar al contrabando, que en realidad era la actividad principal. Claro. El contrabando para burlar el monopolio español. Ahí estaba el reclamo de los hacendados. Mariano Moreno, una figura central de Mayo, era el que ejercía la representación de los hacendados, que era un reclamo a que se ablandara o flexibilizara el monopolio para poder comerciar con otros países. Inglaterra siempre ahí mirando detrás de bambalina. Tentado por todo lo que... Siempre. Por todo lo que tuvimos siempre, y en con definitiva. muchas ganas de quedarse con las colonias españolas. No lo hacían porque ya estaba el lío con Napoleón y España e Inglaterra eran aliados contra Napoleón, pero metían mano, por debajo metían mano. Así que esa era entonces la situación económica y política. Bueno, la verdad que de tu mano siempre es hermoso repasarlo. Yo ya te pregunté, ¿te llevan a los colegios? Sí, ¿te invitan? sí, sobre todo ahora viene junio, Sí. que juran la promesa a la Exacto, bandera, sí, la promesa a la entonces bandera. me encanta poder ir a contarles quién fue Manuel Belgrano, que fue figura central también Claro, acá. sí. Manuel Belgrano fue una figura decisiva en todos estos acontecimientos. Fíjate que Moreno, que se lo suele presentar en ese relato tradicional como el hacedor, tuvo muy bajo perfil hasta el 25, después no. Después ahí se armó un internón con Saavedra a los 5 minutos que se sentaron, esos 9, ya tuvimos la primera interna patria. Esto es de toda la vida, entonces, lo que vemos actualmente, ¿no? Totalmente. A los 5 minutos se estaban haciendo bullying entre Moreno Así de sí, cortito, sí. ¿qué te parece cuando se apropian de determinadas fechas, ¿no? Los partidos políticos? Hablemos en general. Son fechas de todos, o sea, las fechas son del pueblo argentino, no en vano el himno que tardamos 3 años en hacer ese himno, Id Mortales, el grito sagrado, libertad, 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 es nuestro todo eso. Por eso tenemos sin complejos que apropiarnos más allá de cuestiones políticas, de momentos, de liderazgos ocasionales. Esto tiene que trascender el momento y perdurar porque nos identifica. A mí me alegra muchísimo, por ejemplo, que las canchas de fútbol a algunos no les gusta tanto,
se entone, aunque sea se tararee el himno con tanta, De acuerdo. Con tanta pasión. Hermoso, Me encanta. de acuerdo, a mí también me encanta. Hemos sido campeones Me del encanta. mundo y afloró ese Sí, sentimiento. Y ese sentimiento, Cruz, todos sabemos, está por encima de circunstancias políticas ocasionales. Gracias, No, al contrario, gracias. Un gracias a vos. encanto tenerte siempre acá. Gracias, gracias. No lo quiero dejar ir. Pero bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Ya venimos y hablamos de alimentos, de inflación, qué podría pasar el mes próximo y en lo venidero también. Ya venimos.